En esta ocasión repasaremos la estequiometría de las reacciones en disolución acuosa. Comencemos. Podemos aplicar los principios estequiométricos que estudiamos en el tema 3 de las videotutorías a las reacciones químicas que hemos estado estudiando en el tema 4, recordando siempre que las relaciones de estequiometría en una reacción química se deben hacer a partir de los moles que presentan las sustancias que reaccionan y que se producen en la misma. Así podemos establecer que si tenemos una sustancia de partida A en gramos, según los principios estequiométricos podemos convertir esa masa de sustancia A moles de la sustancia A utilizando la masa molar de la misma. También, a partir de los moles de una sustancia A podemos calcular los moles de una sustancia B, utilizando los factores estequiométricos que se construyen a partir de los coeficientes de la ecuación balanceada. Ahora, los factores que vamos a incluir en el tema de disoluciones acuosas se relacionan con la fórmula de molaridad y la relación entre los moles y el volumen de la disolución. Podemos decir que, por ejemplo, podemos calcular la molaridad de la disolución que contiene a esta sustancia B a partir del volumen de la disolución que contiene a B. Y también podemos calcular el volumen de la disolución de la sustancia B a partir de la molaridad que va a tener la disolución de B en este caso. Resolvamos el siguiente ejercicio sobre estequiometría de reacciones en disolución acuosa. La reacción entre el nitrato de plomo y el yoduro de potasio produce yoduro de plomo y nitrato de potasio según la siguiente reacción química balanceada. Vamos a calcular la cantidad de yoduro de plomo formado al hacer reaccionar 0.5 litros de una disolución de yoduro de potasio 0.63 molar con 280 mililitros de una disolución de nitrato de plomo 1.2 molar. En este caso, vamos a partir de que tenemos dos sustancias químicas disueltas en agua que van a reaccionar. Por una parte tenemos al yoduro de potasio, por otra tenemos al nitrato de plomo. Según los datos que nos brinda el problema, tenemos que el yoduro de potasio posee una molaridad de 0.63 molar. Y estamos agregando un volumen de yoduro de potasio de 0.5 litros. Por otra parte, la molaridad de el nitrato de plata es igual a 1.2 molar. Y el volumen que tenemos en este caso es de 280 mililitros. Vamos a mezclar estas dos disoluciones y vamos a observar qué ocurre con la reacción entre ambas. Para resolver, vamos a aplicar los mismos principios de estequiometría que hemos trabajado hasta este punto. Es decir, los cálculos estequiométricos se deben hacer considerando solamente los moles de las sustancias. Así que debemos calcular todos los moles involucrados de cada una de las sustancias en el proceso. Y además, la relación estequiométrica que tiene que existir entre ambas debe ser tomada a partir de una reacción química balanceada. En este caso ya el problema nos da la reacción química correspondiente, donde un mol de nitrato de plomo reacciona con 2 moles de yoduro de potasio para formar un mol de yoduro de plomo y 2 moles de nitrato de potasio. Como mencionaba, necesitamos entonces los moles de cada una de las sustancias para poder calcular la estequiometría de la reacción. Así que vamos a calcular cuántos moles aporta cada una de estas sustancias. Por un lado, los moles de el yoduro de potasio se calcularían despejando la fórmula de la molaridad. Los moles de cloruro de potasio serían igual a su molaridad por los litros de disolución. En este caso tenemos 0.63 como la concentración molar multiplicado por 0.5 litros me da un valor de 0.315 moles. Por otro lado, para el caso del nitrato de plomo,
tenemos que el volumen vamos a convertirlo primeramente a litros, dado que el problema nos lo da en términos de mililitros. Así que 280 mililitros multiplicado por 1000 mililitros, que equivalen a 1 litro, es igual a 0.28 litros. Ahora con este valor entonces podemos calcular de la misma manera que en el caso anterior los moles de nitrato de plomo, que serían igual a la molaridad del nitrato de plomo por el volumen de disolución. Esto nos deja con que 1.2 molar, la concentración multiplicada por 0.28 litros, es igual a 0.336 moles. Muy bien, con esto entonces tenemos calculados los moles de cada una de las sustancias. Recordemos, según lo que sabemos de estequiometría, que cuando tenemos dos reactivos cuyas cantidades se nos están brindando en el problema y no se nos dice cuál es la que está en exceso, debemos hacer un cálculo para determinar cuál es el reactivo limitante de la reacción. Así que nuestro siguiente paso será determinar cuál es el reactivo limitante a partir de estas dos sustancias. Recordemos que para el cálculo de reactivo limitante lo que vamos a hacer es determinar cuál de las dos sustancias es la que me genera la menor cantidad de producto posible. Así que vamos a hacer dos cálculos. Vamos a calcular primeramente la cantidad de el producto yoduro de plomo. En este caso vamos a tomar yoduro de plomo, dado que es una de las especies de interés del proceso, pero podemos hacer el cálculo también con el otro producto. Y vamos a calcular cuánto se obtiene a partir de el yoduro de potasio. En este caso entonces tenemos 0.315 moles de yoduro de potasio. Montamos nuestro coeficiente estequiométrico según la reacción química. Tenemos que 1 mol de yoduro de plomo se produce a partir de 2 moles de yoduro de potasio. Eso nos da un valor de 0.158 moles. Por otra parte, vamos a hacer este mismo cálculo, pero considerando cuánto producto se forma a partir de el nitrato de plomo en este caso. Teníamos 0.336 moles del nitrato de plomo, lo multiplicamos por un factor de conversión estequiométrico que me indica que 1 mol de yoduro de plomo se produce a partir de 1 mol de nitrato de plomo. Y finalmente esto me da un valor de 0.336 moles. Según lo que conversamos, la sustancia que es el reactivo limitante es aquella que me genera la menor cantidad de producto, de manera que el reactivo limitante en este caso es la primera sustancia, el yoduro de plomo. Y ya no vamos a trabajar entonces con los cálculos correspondientes al nitrato de plomo. Entonces, el reactivo limitante sería en este caso yoduro de potasio. Una vez determinado entonces cuál es nuestro reactivo limitante, para obtener lo que se nos solicita en el problema, la masa del yoduro de plomo, trabajamos con los moles que acabamos de calcular a partir del yoduro de potasio. Y lo que necesitamos sería entonces la masa molar de el yoduro de plomo. Al hacer este cálculo vamos a obtener un valor de 461 gramos por mol. Y la masa del yoduro de plomo
sería 0.158 moles de la sustancia multiplicado por, tenemos que 1 mol de yoduro de plomo corresponde a 461 gramos de yoduro de plomo. Y esto nos lleva a un valor final de 72,8 gramos de yoduro de plomo que se producen en esta reacción química.